pero les vamos a dar un feedback, ¿no? Exacto. ¿Qué es el feedback continuo y cuál es la diferencia de lo que antes eran las devoluciones? Bueno, ¿arranco? Por favor. El feedback continuo para mí es mucho más que una herramienta o que una práctica, ¿no? Feedback tiene que ver con lo que venían hablando antes de cultura, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con liderazgo. En la práctica es tener conversaciones, ¿no? Conversaciones constantes, periódicas, con un objetivo, en un marco, en un entorno, y es hasta complementario de una evaluación semestral o anual. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con setear expectativas e ir conversando a medida de las posibilidades que tiene el líder con el colaborador para mejorar y para recalcar las cosas buenas. Eso es para mí uno de los propósitos del feedback. Sí, tal lo define Jorge. Diría que el feedback continuo es la posibilidad de dar y recibir devoluciones de manera regular y constante sobre nuestro trabajo. Y quizás una de las principales diferencias con el feedback tradicional es la frecuencia, ¿no? Que estas instancias no estén atadas solamente a procesos formales, como puede ser una devolución de fin de año, un seteo de objetivos, es lo que marca la clave, ¿no? Y no solo ver la frecuencia de estas instancias, sino también la diversidad de fuentes desde las que se puede conseguir ese feedback. Por ahí estábamos acostumbrados antes a que esto se daba desde un líder a un colaborador y ahí terminaba. Y hoy ya sabemos que el feedback es mucho más que eso, ¿no? Uno puede dar o recibir devoluciones desde un rol de colega, con alguien de otra organización, se le puede solicitar feedback a los clientes, a los consumidores, a pares dentro de un equipo o incluso en muchas organizaciones como la nuestra, poder dar y solicitar feedback a cualquier persona dentro de la organización, más allá del seniority que tengamos o que tenga el otro. ¿Y cómo es ese proceso de solicitarle feedback? ¿Te la cruzas en la máquina del café y decís, che, ¿qué te pareció tal cosa? ¿O cómo hay una instancia formal? Como decía al principio, siempre hay instancias formales, pero lo nutritivo del feedback continuo es que justamente no sea la única instancia, ¿no? Para eso las compañías tenemos que poder proveer herramientas y capacitaciones para que justamente este feedback se naturalice dentro de la cultura organizacional y se cree el clima de confianza para que la gente pueda tanto solicitarlo como poder darlo de manera natural. Leandro. Y déjame agregar algo que es muy importante, porque si solo esperamos al momento formal, nos vamos a perder la gran oportunidad de poder mejorar, ¿no? O sea, en Toyota siempre estamos con la filosofía, con la cultura Kaizen de querer mejorar y si el feedback es salgo de una reunión y te digo, che, estuviste muy bien o faltó esto, o con un cliente, con un proveedor, o con el sindicato, con gobierno, con quien sea, si en el momento te doy el feedback, ya puedo mejorar para la siguiente reunión y no tengo que esperar a mitad de año o a fin de año en esa charla y me pierdo un montón de momentos, ¿no? Y es un gran regalo que nos den feedback. Hay un tema cultural que tenemos que estar abiertos a que nos den feedback y entender que es una oportunidad de desarrollo. ¿Sí? Me quedo con esto de estar abierto. ¿Implica capacitarse tanto como líder para poder dar ese feedback, como colaborador poder ser receptivo del mensaje? Sí. Primero me parece que tenés que generar una cultura de feedback, ¿no? Tenés que generar las condiciones para que eso pase. La apertura no es solo del líder y colaborador, sino de que la compañía tenga la intención verdadera de que, bueno, vamos a empezar con acciones de feedback, con herramientas de feedback y entender por qué lo vamos a hacer. Una vez que superamos esa etapa o que empezamos a evangelizar de arriba para abajo y generando un entorno seguro, porque lo que tenés que hacer es que la gente se sienta confiada a que vos le des un feedback y que te den un feedback y que eso sea productivo. Después sí viene toda la etapa de cómo son esas conversaciones, cómo capacito a los líderes, qué decir, qué no decir, la franqueza, la sinceridad, el sacar las opiniones y las ideas por evidencia. Hay todo un trabajo para hacerlo bien y es un trabajo que es continuo. No es que con una capacitación ya sos un buen dador de feedback o receptor de feedback. Creo que espacios y conversatorios de reflexión donde los líderes pueden entender qué estás haciendo bien y qué no se estás haciendo bien, pero es mucho de capacitación interna, externa, cultura. Hay que capacitarlos. Sí, sumando a lo que dice Jorge, esto es una práctica constante, ¿no? Y si bien existen momentos claves, por ejemplo, en Mastercard tenemos como 4 grandes momentos para capacitar sobre feedback. Uno es cuando uno ingresa a la organización, ¿no? Entender qué esperamos como organización de ese feedback, qué herramientas hay disponibles para poder hacerlo.
Otro es desde el rol de líder, ya sea cuando uno ingresa como un líder dentro de Mastercard o cuando adquiere ese rol por el propio desarrollo de carrera, empezar a entender también cuáles son los diferenciales o los skills distintos que uno tiene que tener para poder dar feedback de manera abierta y que sirva. Y después tenemos como 2 grandes momentos del año donde volvemos a levantar todo esto y a practicarlo y a ponerlo sobre la mesa entre todos los colaboradores, que es entre diciembre y marzo, que es cuando se suelen generar las conversaciones de las devoluciones de fin de año, ¿no? Por lo transcurrido, por la performance del año anterior. Entonces sabemos que es un momento de muchas reuniones de feedback, entonces volvemos a levantar las capacitaciones. Y luego nosotros hace 2 años implementamos algo que llamamos Career Month, que es un mes que acaba de terminar en el mes de junio, que hablamos de carrera, de qué es lo que hicimos con nuestras carreras hasta hoy, dónde queremos ir con esa carrera, y para poder justamente saber y guiar nuestras carreras, el feedback es un elemento clave. Y tal es así, que nos parece súper importante capacitar, que hoy empezamos a descubrir ciertas herramientas, no a descubrir, sino a implementar ciertas herramientas, como por ejemplo, ahora dimos entrenamientos de manejo de emociones, que uno dice, ¿no?, ¿qué tiene que ver? Pero es sumamente importante y de hecho lo hicimos como algo, vamos a probar, a ver si la gente le gusta, y tuvimos una concurrencia grandísima, mucho más de la esperada, y creemos que son todos elementos claves de capacitación que suman a que este feedback sea como esperamos. Déjame agregar algo que a veces es genial, es cuando la gente te pide feedback, ¿no? Cuando salís de una reunión o salís de algún proyecto puntual y está, y no el agrandado que sabe que le fue bien y te lo dice para que le digas, no, todo bien. El que realmente te viene con conciencia y te dice, dame feedback, ¿no? Ese es el momento mágico. Ahí es donde tenemos que aprovechar, ese es el perfil que tenemos que cuidar, porque ese es el que realmente quiere mejorar, ¿no? El que dice, bueno, ¿qué me faltó? ¿Cuál es el gap? ¿A dónde puedo trabajar para la próxima reunión? ¿Qué puedo hacer mejor? Desde ahí es donde creo que también tenemos que ver que culturalmente la gente lo pida, ¿no? Porque esto tiene que ser algo supuestamente esperado, ¿no? Uh-huh. ¿Y se corren riesgos en este feedback? Digo, ¿existen riesgos de que esté mal dicho o que la persona no lo reciba bien? ¿Cómo se trabaja en eso? Sí, se corren. La realidad es que si no hay una preparación previa, yo creo que la instancia de feedback tiene que ser en un contexto ordenado, pensado, planificado. Si yo el feedback, como decías vos, te lo doy en la máquina de café mientras tiro el termo de agua y te digo, che, estuviste más o menos, pero quédate tranquilo que después lo vemos. Y te dejo esa inquietud y no te vuelvo a hablar del tema. Entonces, lo vas a minimizar con capacitación, con entrenamiento, y con conversaciones. La verdad que lo que a veces nos pasa es aquellas conversaciones que no queremos afrontar por decirle algo malo al otro. Y como decía Lean, el que te pide feedback es porque realmente lo quiere y lo quiere por su desarrollo. Entonces, esas son oportunidades para que estas cuestiones malas que pueden suceder desaparezcan. Ayelen. Sí, definitivamente hay que estar preparado. Y hay que estar preparado no solo para poder darlo, y es lo que antes solíamos entrenar, ¿no?, al líder para que dé un feedback y dé una devolución, sino también para pedirlo y para escuchar lo que nos tienen para decir, ¿no? Fomentar la comunicación honesta, pero siempre desde la empatía y desde la transparencia, es clave, porque sí, por más de que yo te pregunte cómo me fue y me decís algo que no me gustó y yo eso no lo tomo como un aprendizaje y ver qué tengo que modificar, en definitiva, esa conversación no sirvió. Agrego la pregunta de, están diciendo ustedes, bueno, por ahí te señalan algo que por ahí tenés que mejorar o que en lo que tenés que capacitarte. ¿Cuán importante es que la empresa esté disponible para que ese colaborador adquiera esas habilidades o que tenga las posibilidades para entrenar esto que le están señalando? Leandro. No, es súper necesario, les diría que es vital para que esto funcione. Hay un tema cultural que tiene que hacerse primero con mucha herramienta de capacitación, concientización y con guía. Y después hay un tema del momento, ¿no? El momento y el timing y demás. Y yo acá veo el límite, estamos a un pasito de hablar de reconocimiento y de llamado de atención, ¿no? Entonces, hay momentos y el reconocimiento como el feedback positivo, hay veces en público está bien darlo, porque yo marco un mensaje. Si yo te digo muy bien por tal, y todos ellos están viendo, les estoy dando un mensaje a todos. O sea, entonces es como que cubro muchas variables. Y el feedback negativo o el llamado de atención es en privado, ¿no? Por supuesto. Jorge.
Sí, comparto. Y lo que vos decías es, si nosotros en un feedback damos algunos puntos de mejora o oportunidades a desarrollar, después te tenés que dar vuelta y que la compañía te acompañe con eso. Si digo, mira, te está faltando capacidades de empatía, con evidencia concreta, porque nuestro modelo de liderazgo, porque nuestro modelo de valores tiene la empatía como un eje central, después yo tengo que tener un curso, una acción, una práctica, una experiencia para poder decirle, bueno, esto lo mejorás de esta manera. Si la compañía solo hace el feedback porque hay que hacerlo, si es para hacer el check de, bueno, ya hice el feedback, ya le hice el plan de carrera y ya lo mandé a capacitar. Y si no tiene propósito, va a quedar en la nada y te va a volver un boomerang. Y es lo que se hablaba antes, es la gente va a empezar a no elegirte o se va a empezar a ir. Entonces digo, la compañía tiene que tener los planes asociados a las cosas que vos querés mejorar. ¿Tiene un rol importante o tiene un peso importante dentro de la marca empleadora el feedback? Como factor también de atracción de talento, digo. Definitivamente sí. A ver, desde Mastercard nosotros construimos nuestra marca empleadora a raíz de la cultura sólida que tenemos, ¿no? Nosotros trabajamos con nuestro Mastercard Way, que es nuestra manera de hacer, de trabajar, y con nuestros pilares. Y esos pilares que tenemos, que son 3, los bajamos con acciones concretas, ¿no? Para fomentar hábitos saludables en los empleados. Por ejemplo, uno de nuestros pilares es Move Fast, movernos rápido. Y vos decís, bueno, ¿y por ahí qué tiene que ver? Si nosotros nos queremos mover rápido, ya sea porque nos desviamos en el rumbo de un objetivo o incluso de nuestras carreras, ¿no? Queremos hacer un cambio de rumbo en nuestras carreras, el tener el feedback al instante y cuando sucede y no esperar a instancias formales que a veces pueden tardar 6 meses, 1 año, nos ayuda como a reencauzarnos nuevamente y poder llegar a esos objetivos más rápido, ¿no? Y dentro de los otros 2 pilares que tenemos, crear valor y crecer juntos, todos los podemos desglosar en acciones concretas donde el feedback está presente en cada una de ellas. Leandro. No, yo creo que hay un tema también con el estilo de liderazgo y ahí hay que ver qué grado de formación hay que aumentar, ¿no? Porque son esos espacios de escucha y yo no creo que haya malos líderes. Hay líderes que tienen poco tiempo y que no lo administran bien, ahí es donde tenemos que ver cómo ayudarlos, ¿no? Entonces, ese espacio que no ocupo yo hablando con mi equipo, capaz que lo ocupa el delegado del sindicato que sí cumple expectativas o el mercado, porque otra empresa lo llama, alguien que trabaja conmigo y tiene tiempo de escuchar algo que no está bien, o las normas de compliance que no están claras. Entonces, digamos, son espacios que si no somos claros, si no los ocupamos, los ocupa otro, ¿sí? Un tercero. Entonces, desde ahí es donde creo que hay un tema de liderazgo para estar presente, ocuparse y comunicar efectivamente. Y ahí es donde creo que sí tenemos que asegurarnos que los líderes tienen esa herramienta, que pueden priorizar, que pueden sacar tiempo en su agenda para temas que no son tan importantes y ocuparse de lo central que es las personas, ¿no? Entonces, ahí nosotros en Toyota tenemos una cultura de Genchi Genbutsu, ya estoy diciendo alguna palabra en japonés, que es estar cerca del negocio de la gente y acercarse a donde las cosas pasan. Entonces, eso es para que ese espacio nos aseguremos que lo ocupa el líder, ¿no? Entonces, por ahí es donde creo que hay que reorganizar la agenda, poner prioridad las personas y bloquear en nuestras agendas a veces tiempo para escuchar, estar presentes y ocuparse. ¿Y existe un feedback inverso del colaborador hacia el líder? Quizás no cuestionando al líder, pero sí diciéndole cómo se siente en el equipo. ¿Forma parte de este feedback continuo esa escucha? Sí, hoy muchas compañías, por ejemplo, nosotros en La Caja estamos yendo a un feedback más 360 o de pares, formal, informal. Aunque no te lo pida, yo puedo decir después de una reunión, che, mira, me parece que, un par mío, me parece que en ese momento que vos dijiste esto era mejor hacer otra cosa. Y después creo que los buenos líderes o los que realmente queremos crecer, desarrollarnos y empatizar lo pedís vos como líder. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos nuestra instancia formal. Bueno, ¿y yo qué te parece? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy llegando? ¿En dónde le erré? ¿En dónde no le erré? Pero de vuelta, es generar el espacio, la cultura. No sé si todos los líderes están preparados. Hay mucho también de egocentrismo y de viejos modelos tradicionales de yo soy el jefe y yo te digo lo que tenés que hacer y yo te digo en qué te tenés que capacitar y cómo lo vas a hacer. Hoy eso cambió. Y esto que vos decías de impacta en marca empleadora, y sí, súper impacta. Porque el estilo de feedback que das o el estilo de conversaciones que tenés en tu compañía
eso se trasluce a otras compañías o se trasluce a que los colaboradores que tenés te cuentan, mirá, acá no vengas o acá vení que hay una apertura. Entonces, creo que es muy rico en la medida que uno tenga la humildad de decir, che, ¿y cómo puedo yo mejorar? Porque uno siempre tiene que estar mejorando. Ayelen. Sí, yo creo que a veces cuando hablamos de líderes parece que hablamos de superhéroes, ¿no? Que nos olvidamos que son personas y que también necesitan del feedback para tener ese self-awareness de qué están haciendo bien y hay que mantener, de qué cosas podemos modificar. Incluso como líderes, no liderás exactamente de la misma manera a todas las personas o a todos los equipos, ¿no? Entonces, desde Mastercard nos parece tan importante el feedback y el feedback incluso a los líderes que hasta los medimos en nuestras encuestas de clima interna. Entonces, creo que los líderes puedan tener el feedback de la gente que trabaja para ellos, de sus pares y de otros colegas es fundamental. No, acá déjame hacer un link con la familia. Los que tenemos 2 o más hijos sabemos que no son iguales, ¿no? Que tienen expectativas distintas, que son, uno quiere la PlayStation, otro quiere la bicicleta. O sea, todos tienen, digamos, una mirada distinta. Pero las reglas son las mismas, el amor que le damos es el mismo. Entonces, de ahí a tratar de entender que los líderes tienen que dar una solución uniforme para todos es algo totalmente incorrecto y lo que tenemos que ayudarlos es a que puedan realmente dar un feedback tailor-made y adaptado a cada persona y a cada necesidad. Y eso, el gran desafío está con el feedback negativo, ¿no? A dónde poder mejorar. Porque el positivo, todos somos buenos para eso. Pero ahí es donde creo que más tenemos que ayudar a hacer algo a medida y entendiendo que es para un desarrollo, ¿sí? ¿Y se intensificó el rol del Departamento de Recursos Humanos en este sentido? ¿Les ocupa un espacio diferente el trabajar con los líderes para dar el feedback, el pensar capacitaciones, el pensar en el bienestar de los equipos? A ver, sí, para mí somos mucho más protagonistas que antes. Hay una evolución en el rol de recursos humanos, personas o cultura, como le digamos. Y donde en la pandemia, siempre digo, es como que nos pusieron a liderar un gran quilombo y nos hicimos cargo. Y a partir de ahí es como que nos miran desde otra manera y nos consultan. No era solo para nóminas. No éramos contratamos gente y echamos gente. Hay muchas más cosas que hacemos. Y aparte nos ven más socios, depende del rol de que cada uno quiera cumplir y qué espacio querés ocupar. Pero hoy nosotros desde Recursos Humanos entendemos que tenemos que estar mucho más cerca y los líderes vienen mucho más a vos a tratar de entender, bueno, ¿cómo hago esto mejor? Y ahí es donde tenemos que actuar y cuando vemos esa semillita, bueno, reguémosla para avanzar y para empezar a poner un terreno más fértil. Sí, totalmente. Creo que el área de, como lo llamamos en Mastercard, People and Capabilities, hoy es un socio estratégico del negocio, no es más un área operativa solamente. Y poder acompañar a los líderes y a quienes toman las decisiones a que sean las decisiones correctas o las que nosotros creemos que son las soluciones a las circunstancias y al entorno en el que vivimos es clave. Y creo que algo para agregar a lo que decíamos antes, digo, se nos presentó, como bien decía Jorge, ahora el desafío con la pandemia de dar feedback en la virtualidad, ¿no? Que no es lo mismo cuando yo voy todos los días a una oficina y me encuentro con alguien y sé de su vida y por ahí puedo encontrar el momento donde podamos charlar y tener esa conversación de manera segura y con confianza. Hay en compañías multinacionales donde tenemos gente en distintos lugares del mundo y por ahí tenés a tu equipo desparramado por varios países, encontrar la manera de poder dar ese feedback en la virtualidad le da un condimento extra también. Y con las diferentes culturas, ¿no? Totalmente. Totalmente, hay cosas que son súper bien recibidas en una cultura y en otra no tanto, entonces poder tener la cintura para poder administrar eso y ver cómo lo hacemos es fundamental. Nosotros este año incorporamos un pequeño paso de mayor accountability y empowerment a los líderes y dentro de sus objetivos hay un 20% de management de personas, de sus equipos. Entonces, digamos, en línea con lo que decíamos recién, nosotros tenemos que darle la herramienta, pero ellos conocen a sus equipos, ellos gestionan y ellos son responsables. Entonces, desde ahí es donde yo como empleado tengo mucha suerte si hay un líder que se ocupa de mi desarrollo. Recursos Humanos no me va a venir a hacer el plan de desarrollo, no está escrito en algún lado del éter. Pero en realidad soy yo responsable de gestionar a mi líder para que se ocupe de mí, de poner un lugar en la agenda de lo más importante que hay en el mundo, que soy yo.
ocupate de mí, de mi carrera, si no tenés tiempo, yo hago que eso suceda, pero en ese sentido, el mejor escenario que el líder gestione. Y si no sucede eso, yo como protagonista hacer que eso suceda pidiéndole que se ocupe más de mí, ¿no? Porque muchos se quedan esperando, quejándose que las cosas no les llegan, que las oportunidades, que no se le dio, que la vida, etc. Y la actitud creo que la que todos valoramos es el que va a buscar y que hace que las cosas sucedan. Entonces, desde ese lugar, es como persona, pero como líder, acercar ese gap para que esa comunicación suceda, ¿no? Y que se dé un feedback ideal. Ayuda a empoderar al colaborador el feedback continuo. Totalmente. ¿Qué cambios ven en los colaboradores cuando sucede esto, cuando esta magia, esta cultura se logra? Y ves que las cosas empiezan a pasar, ¿no? Cuando vos empezás a ver que el feedback es genuino y es productivo, el colaborador lo siente como tal y empieza a hacer cosas. Lo que tenemos que ver es que después de un feedback haya una acción. No sirve el feedback porque sí. Si yo te cuento qué es lo que hiciste muy bien o lo que no hiciste tan bien y queda en eso, entonces lo que veo es, o lo que hay que tratar de generar son cambios de actitudes, cambios de comportamientos y que eso se transforme en hábito. Entonces, de ahí es, primero doy el feedback, después veo cómo se acciona y vuelvo a medir, que se habló, creo, en algún panel de la medición de que lo que hago tenga sentido. Ayelem. Sí, tomo la palabra hábito como puntapié porque creo que el cambio está en que cuando los colaboradores ven que esto es un hábito y que es algo sano dentro de la organización, que fluye de manera natural, es cuando se empieza a generar este cambio, donde empiezan a no tener miedo a hablar, ¿no? A decir lo que uno quiere decir, empiezan a no tener miedo sobre todo a las jerarquías, ¿no? No sé, yo entré en Mastercard y cuando cumplí cierto tiempo decidí con las herramientas que tiene la compañía solicitarle feedback de cómo fue mis primeros meses a un grupo de personas y le he pedido desde a interns que ingresaban y yo por ahí les di una inducción o algo y tuve algún contacto, como a senior vice president que están en otros lugares y por ahí mi contacto fue muy específico y no tuve miedo de hacerlo, ¿no? Entonces creo que los cambios son esos los que se ven, el no tener miedo y el tomar ese feedback porque sé que la compañía me da herramientas para luego, como decía Jorge, llevarlo a la acción en cuestiones concretas. Totalmente. La rueda gira cuando el primer testeo que yo le di feedback a un líder o a alguien con el que tenía miedo de hablar o de que cómo se lo va a tomar, y cuando lo agradece y lo incorpora y mejora, ahí es como que nos aflojamos, decimos, wow, ya está funcionando. El tema es perder ese miedo, encontrar la forma siempre respetuosa de decirlo y el momento, ¿no? Que es lo que tanto hablamos, pero ahí es cuando empieza a suceder, ¿no? Empieza a girar. Entonces es también a veces vencer ese miedo de, ¿cómo se lo va a tomar? ¿Qué va a pensar? ¿Se va a ofender conmigo? ¿No? Y esas cosas que uno tiene, esos miedos, y ahí es donde va sucediendo, cuando vemos que el cambio realmente tuvo sentido. Para cerrar, ¿por qué una compañía no debería perderse el implementar un feedback continuo? Porque son momentos de verdad y son momentos que hacen a que mejore el negocio. Básicamente todo lo que hacemos de todas las áreas tiene que impactar en el negocio y el feedback impacta en el negocio. Entonces me parece que sería una pena perder el feedback continuo o revisiones o evaluaciones. Y lo que es importante es que es un proceso, que tampoco hay que hacer una revolución y de la noche a la mañana impongo algo y hago el mejor feedback. No, va a ir evolucionando, pero con un sentido de resultado de negocio. En pocas palabras, creo que es una herramienta que nos ayuda a dar el máximo potencial de cada uno desde lo individual y por ende a los equipos. Entonces te diría que es como la gran aliada de la performance de una organización. Leandro. Yo te diría que como el job description en sí está en extinción y nuestras posiciones se van cambiando constantemente, hay que estar calibrando qué espera uno del otro. Y esa expectativa, esa calibración, ese diálogo, no hay otra forma de hacerlo que con un buen feedback y constante, porque si no, no sabemos para dónde vamos. Así que les diría que es necesario. Lo que me quedo del panel es que sí o sí feedback y sobre todo empoderar a los talentos, ¿no? Y a los líderes para poder generar ese diálogo. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias.